Shalom Urajo, Ahuva Mishpacha, nos concede nuestro Abacados tener un tiempo de convocación, un tiempo también para escudriñar, para aprender, para tener más conocimiento de Él, de sus caminos. Esta ocasión, esta semana, nos toca el estudio que corresponde del Sefer Shemot, capítulo 30, pasuk 12 al capítulo 34, pasuk 35, que es Perashá Kitizá. Perashá Kitizá empieza diciendo de esta manera: Vaidaber Yahweh el Moshe lemor, Kitizá el Rosh Bene Israel. Y habló el Eterno a Moshe diciéndole: Kitizá el Rosh Bene Israel, cuando cuentes los cabezas de los hijos de Israel. ¿Qué está diciendo? Los cabezas, los representantes de Israel. No exclusivamente todos los hijos de Israel, los de 20 años arriba, y los cabezas, es decir, los representantes, los que representan, los que ya han alcanzado una madurez, un entendimiento para ser representantes. Dice así: Bene Israel, Likudeken, Benadnut, Ish, Kofer, Nasu, Ladonai, Beku, Otan. Dice, y esto les va a servir. Esto les va a servir como un rescate para el Eterno, Nashi, de sus almas. Esto les va a servir. Otán, de ustedes, dice, Velo Yahweh Baen Negen. Negen es plaga. Aquí en la traducción parece que tienen, dice, mortandad. El capítulo 30, pasuk 12. Esto será para que no venga mortandad sobre ustedes, pero es gen o ganá, que es ganá, que es plaga. Esto va a ser para que no venga plaga. Ahorita les voy a explicar un poquito más de esto, pero en esta parte empieza esta perashá. Kitizá, cuando cuentes, más bien se podría decir cuando tomes. Pero cuando tomes, ¿qué? Cuenta o censo. Cuando tú tomes censo, Moshe le dice, pues vaya a ver, Adonai le dijo, lemor, diciéndole así a Moshe: cuando tú hagas esto, mi ben asherin shana bamala, de 20 años arriba. Los pequeños no, que no son parte de Israel, no. Estoy hablando los que ya tienen entendimiento, y que ellos no forman parte, sí forman parte, pero los representantes, los que han alcanzado madurez para esto, son los que tú vas a tomar en cuenta. ¿Los vas a tomar en cuenta en qué sentido? En que ellos van a traer una aportación. Encontramos también la palabra, parece que aquí en la traducción que tiene dice ofrenda, pero en el capítulo 30, el pasuk 14 dice terumá, porción. Vas a tomar una porción de ellos. ¿Se acuerdan también que Perashat Terumá, que una porción la donai para el Eterno? En esta ocasión también es una porción, no exclusivamente para el Eterno, sino sí para el Eterno, pero en cuestión de por nuestra alma, para que no venga plaga a nosotros, para que no venga mal sobre nosotros. Como tal, no existe tal templo hoy en día, porque también eso se ocupaba. Habla de un shekel o de un ciclo que era referente a plata, a peso de plata. Entonces se ocupaba plata, esa plata se ocupaba para las estacas del mikvea, del templo, de la casa de reunión, eran de plata. Entonces algunas eran de cobre, pero todo esto a fin de cuentas era ocupado para el templo. Hoy como tal no existe tal templo, hoy como tal tampoco se está haciendo una contribución que se mande. Parece que sí hay quien hace eso, pero no como tal, es algo que se encuentre como una ordenanza para Israel. Y cuando yo los llegue yo a esparcir por las naciones, ustedes estarán enviando a Israel una porción para que se construya el templo. Como tal no es eso. Vemos en el Sefer de Ezra, cuando le habla a Ciro
a un asirio, al rey de Siria, dice: yo, Ciro, el Eterno me mandó. A todos los que tengan interés en esto, vengan para que construyamos, traigan oro, traigan plata, traigan esto, traigan el otro, y ofrendas voluntarias. O sea, es decir, hay unas cosas obligatorias. Si tú realmente sientes amor por Israel, si tú realmente sientes tener parte en Israel, es tu obligación aportar, traer terumá. Si tú quieres ser contado dentro de Israel, tienes que aportar. Aparte, ofrendas voluntarias, dice. Pero como tal, les repito, no hay tal templo, no tenemos que mandar aportación para que se construya, pero sí somos contados, sí tenemos 20 años arriba, sí somos responsables y representantes de Israel aquí en este país. ¿Y qué hacemos? Hacemos una contribución, primeramente, ¿para cuál templo? Recordemos que el Eterno no habitaba como tal dentro del templo, sino era el lugar donde descendía la columna de fuego, columna de nube, por encima de ese lugar. Y cuando llegaba a descender en una totalidad, no se podía entrar al lugar, pero no habitaba él ahí. Es decir, templo del Ruach, del Eterno en la persona, debe uno contribuir y aportar. Les decía hace un rato, por eso, cada día tenemos nosotros una porción. ¿Qué estás contribuyendo? ¿Qué estás aportando? Es decir, todas las cosas que se las digo, no se las digo porque ¿qué les tengo que decir hoy? Hoy les voy a decir esto. Todo se los digo con un sentido y con un propósito. Aportar, dar una aportación para la contribución y el crecimiento y edificación del templo del Elohim viviente es primordial. Consecuente, es como tal, somos la asamblea, la Keilot del Elohim viviente. Entonces contribuimos para que crezcan. Todos aportamos, les decía hace un rato, ahorita les voy a hablar un poco acerca de eso, de aportar, cuando opinamos, cuando decimos, cuando todos, de lo que nos ha sido dado del Eterno, se edifica mi hermano, se edifica mi hermana, me edifico yo, todos nos edificamos en un conjunto, porque somos contados, Kitizá, cuando cuenta, somos contados ahí, tenemos parte en Israel. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo es que soy contado? Cuando aporto. Y si no más, o si nada más yo agarro y me presento, tomo un lugar, por decir así, que contáramos, somos tantos, pero no aporto, y no estoy hablando de economía. En ninguna manera estoy hablando de un sentido monetario. Incluso esta aportación era muy mínima. Nosotros nos imaginamos, primero que nada, para ese entonces, tanto la plata como el oro no tenían el valor tan codiciado, tan cotizado como hoy en día. Era muy fácil. Tan cierto que hacían infinidad de cosas de oro y de plata. No era tan cotizado como hoy en día. Entonces no era una aportación, era la mitad de un shekel, de un ciclo, 10 jeras de plata, era muy poco. Realmente, ¿cuánto podrían ser unos 5.7 gramos aún de hoy en día de plata? No es mucho dinero eso. No es una gran cantidad. Aún de la mejor plata no es una cantidad muy elevada. Sino lo que cuenta, como dijera, lo que cuenta es la intención. Lo que cuenta es, dice, yo voy a aportar muy poquito, pero yo quiero aportar. Yo quiero ser contado dentro del pueblo. Yo quiero tener parte dentro de esto. Eso es lo que cuenta, tu intención. Lo poquito que tú vas a aportar, eso es lo que cuenta. Es que yo ¿qué puedo enseñarles? Yo no sé, no. Eso poquito que tú tienes para aportar, eso es la intención. Eso es lo que cuenta. Entonces, ¿por qué razón creen que el Eterno dio las Hagim? ¿Sí saben qué son las Hagim? Las Hagim. Las fiestas, para que su pueblo se relacione, para que su pueblo contribuya en el pueblo, para que el pueblo aporte. Incluso vamos a verlo hasta en lo monetario. ¿Qué pasa con el masé, con la sedaká? Algunos aportan más, algunos aportan menos. Pero cuando está la Hagim, cuando la fiesta, todos participan igual.
No, no, es que ni se sabe realmente. Es que este hermano trajo más, esta hermana trajo menos, a este sirve no. La contribución beneficia a todos por igual. Se trae la parte que corresponde al Eterno y todo contribuye a todos de la misma manera. A todos les beneficia de la misma manera. Todos son parte del pueblo. Para eso es el ser contado. Para relacionarse y tener parte dentro del pueblo. Ha habido, por decir de esta manera, pueblo de Israel, entre comillas, que no se quiere relacionar. No se quiere relacionar, que no quiere congregarse, no quiere reunirse. Y llega hasta expresarlo de esta manera: yo tengo una buena relación con Elohim, yo no tengo que congregarme, no es necesario congregarme. Yo tengo una relación perfecta con Elohim. Cuando eso deduce que no tiene una buena relación con Elohim, porque Elohim te lleva a la unidad. Elohim te lleva a relacionarte, Elohim te lleva al conjunto, te lleva a la unidad, es decir, muchos juntarlos en uno. A eso te lleva Elohim. Elohim no te lleva a separarte, Elohim te lleva al conjunto. Entonces no podría decir: yo tengo una buena relación con Elohim. No. Por eso digo entre comillas Israel, porque Israel busca estar en conjunto para aportar y todos sean beneficiados. ¿Sí? Entonces, de esta manera, cuando se cuente, ¿para qué dije hace un rato? ¿Para qué se hacía la aportación? Bueno, para ser contado, pero para que no viniese cuál consecuencia. Veló y Baan Neget o Nagat. Nagat es plaga. Nagat. En la traducción dice, bueno, debe estar Negev, pero bueno, conjugada la palabra, pero Nagat es plaga. Tú tienes que aportar, es decir, cuando tú estás dentro de Israel, tú te debes de relacionar. Esa es tu aportación para que no venga la plaga. Vamos a llevarlo a ámbito espiritual. Ámbito espiritual. Yo aporto. ¿Qué pasa? Vamos a decirlo de esta manera, con una enredadera. Una enredadera, vemos en las casas, a veces se extiende, y de repente ya está en la casa del vecino, y a veces llega hasta la del otro vecino, se extiende. ¿Y qué pasa cuando llega una plaga ahí? Se seca, se empieza a desprender de algunas partes, se corta. Así pasa. Cuando no hay una relación, un conjunto, una unidad, cuando no das tu aportación, por decirlo de esta manera, viene la plaga. Y la plaga te destruye. La plaga te hace apartarte. La plaga te seca. Entonces nosotros tenemos que dar nuestra aportación. Repito nuevamente, no estoy hablando de dinero. Eso no se habla. En Israel no se habla de dinero. Nunca se anda hablando de dinero. Israel es agradecido con el Eterno y extiende su mano con alegría. Por eso en Israel nunca se habla de dinero. Es que debe dar el Maser. No, eso no se maneja eso en Israel, porque Israel es agradecido con el Eterno. Siempre le gusta honrarle. Estoy hablando de una aportación de tu ser, poner una parte en el pueblo, ser contado, dar tu aportación para que la plaga no venga a ti, para que no te extermine, para que no te separe. Por esta razón vemos como Moshe en el Sefer de Shemot escribe acerca de algo similar con lo que ocurre en Bamidbar capítulo 10, en Pasuk 10. ¿Sí recuerdan de qué habla ese pasaje? Bamidbar 10:10. ¿Sí se acuerdan de qué habla? Les voy a dar una pista. Regularmente lo leemos en Rosh Hodesh, aparte de Teilín capítulo 81. Leemos acerca ¿qué dice en el 10:10? Y esto les será por remembranza, por recordatorio. Esto les va a ser por recordatorio. Esto es un recuerdo. Esta es una toma de cuenta del Eterno. Les decía que en un Rosh Hodesh me acuerdo que decíamos presente.
Esto les va a ser un recuerdo. Tener aportación dentro de Israel nos es una remembranza, un recordatorio delante del Eterno, y el Eterno observa y dice: mi hijo, mi hija está aportando para que Israel se extienda, para que Israel crezca en número, no, crezca dentro, porque no se puede crecer por fuera, se empieza a crecer por dentro, se empieza a transformar Israel de esta manera. Esto nos sirve de remembranza. Así, por eso escribe en el 30:16: y esto le será por memorial, parece que dice en la traducción que tienen. Memorial, Ligné Yahweh, delante del Eterno. Hay un punto a destacar en esta perashá. Este punto es como que lo que más asombra en esta perashá. Digo, lo que más asombra porque Israel vivió las maravillas en Misraim y hacer un becerro de oro. Sería hablar de una manera muy ligera, decir Israel no peca, porque Israel peca. Israel está conjugado de hombres y mujeres humanos que pecan, que se equivocan, que yerran, que cometen faltas, pero volverse a los ídolos, eso no le acontece a Israel. Y si le acontece, no es Israel, o nunca fue Israel. Eso no le pasa a Israel. Lo que es el Egel Masejá, el becerro de fundición, vemos como de una manera muy absurda se quiso quitar su error a Aarón. Lo puso al fuego y eso salió. No fue así. Vamos como dice que él le dio forma, él formó eso. Aarón vivió en Misraim, allá en Misraim que adoraban. Haznos un líder, algo que... Pero vamos a ver algo, vamos a comprender un poquito más. Aquí les pasó lo que se conoce actualmente como el panteísmo. El panteísmo es ver a Elohim en cualquier cosa. ¿Qué dijeron aquí? He aquí, Israel, tus dioses que te sacaron de Misraim. Estos son tus dioses que te sacaron de Misraim. O sea, dice que se convocaron, que Aarón hizo fiesta el otro día, mañana será fiesta al Eterno, y dice que hasta madrugaron, se pararon temprano, se prepararon para la fiesta, supuestamente el Adonai, panteísmo, mirando probablemente al Eterno ahí. El Eterno no se mira en algo. Incluso, sí, podemos ver la certeza de la existencia de Elohim en la naturaleza, simplemente en nuestra persona y en todo lo que existe. Pero al Eterno no lo vamos a mirar en lo que está, en lo que se ve. Al Eterno lo sentimos. Al Eterno se siente dentro. Eso es lo que te confirma a ti completamente. Por eso les decía hace un rato. ¿Quién es Israel? Israel es el que ha conocido al Elohim de Abraham. Por eso les digo, entonces no fue Israel porque entonces no conoció a Elohim. Cuando ya lo ha conocido no le puede acontecer eso. Simplemente vino y se acercó y conoció, pero no le puede conocer. O sea, nunca lo conoció. Vemos cómo esto realmente es, no lo puedes ver en esto, no lo puedes, bueno, esto es para el Eterno, aunque esto no le agrade, pero aquí yo de esta manera yo le voy a adorar, no. Algo que repetimos todos los días, algo que repetimos siempre en Shabbat, de Barín 6:4, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai es único, Adonai es uno, Adonai Echad, el Eterno es único. No puede haber panteísmo, no puede haber que tú lo mires en otras cosas, tú lo tienes que sentir. Nada te puede deslumbrar y llevarte a creer o a pensar que puedes agradar al Eterno con eso. Al Eterno tú lo sientes. Incluso hay personas que tienen completamente mostrado que el Eterno es quien los ayuda y los hace prosperar. ¿Qué quiere decir esto? Que no ponen su confianza en el dinero. Yo sabía una persona que se preocupaba más cuando tenía dinero que cuando no tenía. Cuando no tenía, sentía más cerca a su Elohim.
Cuando tenía mucha abundancia le preocupaba algo, no se vanagloria por decir, a mí me bendice mucho el Eterno y tengo, no, al contrario. Esto es más preocupante porque esto me puede desviar de confiar completamente en Elohim. ¿Qué quiere decir esto? Confiar en Elohim es cuando no vemos las cosas. No necesitamos ver. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Israel no había conocido a su Elohim. ¿Israel a quién había conocido? A Moshe. ¿Sí recuerdan por quién preguntaban? Ese varón, ese Moshe que nos sacó de la tierra, no. Bueno, ya Moshe no está, pero a fin de cuentas quien nos sacó fue el Eterno. Oh Eterno, envíanos otro varón que nos guíe, o guíanos tú, como nos has guiado por columna de fuego y de nube. No, ellos preguntaban por Moshe. Ellos habían conocido a Moshe, ellos no conocían a Elohim, conocían a Moshe. Esto puede pasar hoy en día. A veces pueden conocer a un ministro y no al Eterno. Es algo muy diferente, conocer al Eterno. Entonces, por esa razón, Moshe hace un clamor diciendo al Eterno, muéstrame tus caminos para que te conozcan. ¿Sería que Moshe no conocía al Eterno? Por supuesto que lo conocía. Moshe sí conocía realmente quién era el Eterno, sino que él quería conocer más todavía. Por eso le dijo, muéstrame tus caminos para que te conozca. ¿Se acuerdan? Hace un momento les hablaba de la aportación. Conocer Moshe más del Eterno se los podía transmitir al pueblo, que ellos crecieran más para que conocieran al Eterno. Y dice más adelante, ¿en qué se conocerá que tú estás con nosotros? En que seamos distinguidos entre los goín, entre las naciones, y en que tú vayas con nosotros. Ahora hay que preguntarnos, ¿en verdad se conoce que Elohim está con nosotros? ¿En verdad somos distinguidos entre las naciones nosotros? Aquí este pequeño conjunto. ¿Somos distinguidos? ¿Nos conoce muy bien la gente? La gente se retrae cuando está hablando con nosotros, se intimida. No que los espantemos, sino que se intimide porque ve que nosotros somos distintos. ¿En verdad se conoce que Elohim está con nosotros, que Elohim va con nosotros? ¿Sí se conoce? ¿Sí es así? ¿En qué se conocerá? Dice Moshe. Para que nosotros podamos expresar verdaderamente lo que habló en este pasaje, cuando habló acerca de bórrame de tu libro, esto, aquello, y entonces el Eterno le empieza a decir, Yuhei Baihei, El Rahum Behanun, empieza a hablar de sus atributos, de toda la bondad, pero dice, con todo y eso, no tendré por inocente al culpable. Y un poco antes, cuando le hablaba acerca que lo borrara, borraré de mi libro a quien tenga que borrar. Y al culpable lo voy a castigar en el día que tenga que castigar. ¿Puede una persona interceder para que perdone a otra? Sí lo hice. No, de poder se puede. ¿Será veraz o efectivo eso? Si la persona no se arrepiente, la persona puede interceder, pero necesita, por eso dice, pero castigaré al que tenga que castigar el día del castigo. Y vemos, y dice, y hirió el Eterno. Y vemos que también le dijo, ¿quién está por el Eterno? ¿Quién está? Tome su espada. Y era cada uno solo. O sea, quiere decir que puede haber una intercesión, pero creo que la intercesión, más allá de pedir que lo perdone, la intercesión es que te conozca. Muéstrale tus caminos. Cuando la persona conozca al Eterno y le muestre sus caminos, esa misma persona le va a decir al Eterno, perdóname porque he errado contra tu palabra, contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de ti, he estado apartado de tus horarios. Entonces es cuando acontece esto, es cuando realmente pasa esto. Vemos la jactará de esta semana. Termina el pasú del libro de Reyes, capítulo 18, diciendo, ¿cómo terminó diciendo? A Hashem, a Elohim. Aquí dijeron ellos, he aquí tus dioses. Panteísmo.
Aquí el profeta dijo, o más bien, el pueblo reconoció. Aquí reconoció Yahweh a él. Yahweh es el único. Así Israel hoy en día tiene afirmado ese conocimiento. Así hoy en día Israel sabe que Yahweh es el único. ¿Sí? Es que saberlo no es sí, yo lo sé. El Esma Israel yo me lo sé muy bien. Me lo sé no, eso no es. Sí lo he escuchado y lo sé. Cuando me refiero a saber es cuando lo tienes adentro revelado. Nada absolutamente me va a desviar del camino del Todopoderoso. Nada me va a deslumbrar. Nada me va a quitar del camino. Ninguna circunstancia, porque yo sé que Yahweh a Elohim, el Eterno, es el único Elohim. Entre tanto que el Eterno haga prosperar estas palabras en nuestros corazones y lleve fruto para vida. Beshem Yahshua HaMashiach. Amén.